Voy a hablar de un tema que ha sido, pues para mí, el fraude más grande que ha habido en toda la historia musical. En los años 50 hubo un cambio en la humanidad empezó a mutar, entró la era de Acuario. La humanidad, la juventud en general empezó a hacerse más espiritual, empezó a buscar más a la naturaleza, empezó el movimiento hippie, amor y paz, el yoga, se empezó a poner otra vez de moda porque es una filosofía milenaria, y las drogas naturales, un despertar de conciencia en general. Los jóvenes buscaban la naturaleza. Esto sabiéndolo los ocultistas, las sectas ocultistas que gobiernan en las sombras, ya previéndolo, decidieron poner en práctica un plan. Por medio de la música podrían controlar a toda la juventud. Por medio de la música podían influir y orientar hacia donde ellos más les convenga. La CIA creó el plan Operación Caos y MK Ultra. Bueno, el MK Ultra lo heredaron de los nazis prácticamente, pero en realidad fue una operación encubierta para dirigir el movimiento juvenil por medio de grupos, por medio del rock and roll, por medio del acetato que estaba en auge, y de esta manera poder dirigir este despertar de conciencia, que en realidad lo convirtieron en un movimiento pseudo satánico. O sea, así empezó como un movimiento de amor y paz y terminó como un movimiento satánico. De esta manera pudieron neutralizar a todos los índigo que empezaron a despertar en esa época. Por medio del Instituto Tavistock, la élite controla la mente de la humanidad. Este instituto se creó para operaciones psicológicas. El siguiente paso era inducir el LSD en toda la juventud. El caso de los Beatles es el caso más impactante que he visto yo en cuanto a manipulación. Paul McCartney en esos tiempos, 62-66, pues era vocalista, compositor y el atractivo juvenil de ese grupo. Él muchas veces, basándome yo en investigaciones mías y de una señorita que se llama Ley Ruth de España, que incluso tiene un libro que habla de todo esto, pudimos observar que a partir de 1966 Paul McCartney desapareció y fue sustituido por un doble. Todo esto ya está verificado incluso por forenses, hay miles de fotos, miles de videos. ¿Por qué? Porque Paul McCartney muchas veces aclaró que él nunca iba a participar, nunca se iba a prestar para influir en la juventud de una manera negativa, y el principal objetivo del instituto Tavistock era promover el LSD entre la juventud. Paul McCartney se negó. En 1966 la tensión entre la élite y Paul McCartney era mucha, y de esta manera decidieron eliminarlo. Hicieron un casting, buscaron un doble, pero ya después se descubrió que no era el mismo. En 1967 yo me puse a revisar hace poco me puse a revisar todos los videos de los Beatles con pausa en DVD, porque en esos tiempos no existía esa tecnología, ni siquiera había videocaseteras, entonces era muy fácil guardar el engaño. Yo me puse a revisar todos los videos y a partir de 1966 no es la misma persona, o sea, no es la misma mirada, no son las mismas facciones exactamente, no es la misma actitud ni los mismos movimientos, o sea, se siente la esencia, no era el mismo. A partir de 1967 era otra persona, y en su primera entrevista dijo que él había usado el LSD, causando un impacto muy, muy grande en toda la juventud de esa época, porque los Beatles eran el grupo más famoso del mundo en esos tiempos. Después John Lennon pues quedó como líder del grupo, y le quedaron como unas 50 composiciones que ya tenía escritas con Paul, el verdadero Paul. El doble pues fue entrenado, fue sometido a varias cirugías. Es un ex policía canadiense, William Campbell, aún sigue trabajando como Paul McCartney, apoyado por los principales medios de comunicación. Y
John Lennon a partir de 1967 empezó a poner, obsesionado con la muerte de Paul, con la desaparición de Paul, empezó a poner mensajes subliminales en la música y en las portadas de los discos, obsesivamente, en todos los discos, en todas las canciones, dobles mensajes. Un locutor de radio de Detroit en 1969 descubrió la verdad y la publicó. O sea, en el radio puso el álbum blanco al revés. Y al revés, ese álbum es el más comprometedor porque habla de la muerte de Paul. Hay una canción, Revolución Número Nuevo, que habla claramente, dice, ¿dónde estás, mi Paul? Y bueno, en toda la música y portadas de los Beatles hay mensajes subliminales refiriéndose a la muerte de Paul. Entonces, en 1969 se armó un escándalo por culpa del locutor de una estación de radio de Detroit que habló de esto en público. Y pues el escándalo fue mundial y entonces los Beatles fueron amenazados y advertidos. Fueron una Life, la revista, dio una entrevista a William Campbell diciendo que pues Paul McCartney no estaba muerto, que él estaba más vivo que nunca, que todo eran coincidencias, que los mensajes en los discos eran simples coincidencias. El caso fue que todo siguió igual, pero John Lennon fue amenazado y vigilado muy de cerca, que decidió en 1970 terminar con el grupo. Obviamente este final todo mundo culpó a Yoko Ono. De hecho el divorcio de la primera esposa de John Lennon fue por lo mismo, porque era mucha la presión de las agencias secretas gubernamentales. Y pues Lennon temía por la vida de su ex esposa y de su hijo. Ya en 1970 que se disolvió el grupo, la intención de Lennon era principalmente terminar con eso y que desapareciera el falso Paul. O sea que ya, pensó que ese iba a ser el final del falso Paul. Pero él, como se sentía muy apoyado por el M15, principalmente la agencia secreta británica, pues decidió seguir con su carrera como Paul McCartney. Se casó con la fotógrafa del grupo que también lo había descubierto e incluso lo amenazó, Linda, y siguió sacando discos como si él fuera Paul McCartney. Obviamente un músico conocedor distingue la voz perfectamente del verdadero Paul McCartney y del falso. Hay muchas evidencias, demasiadas. En este lapso, en los años 70, John Lennon se retiró, la primera mitad de la década se retiró, se fue a vivir a Estados Unidos con la finalidad de estar lejos. Y los intentos de extradición del gobierno fueron precisamente porque lo querían tener más cerca, vigilado en Londres, era más fácil tenerlo vigilado allá. En 1980 John Lennon decidió revelar la verdad, junto con el regreso, con su debut otra vez como solista, pues ya había dejado algunos años de grabar. En 1980 sus teléfonos siempre estuvieron intervenidos, decidió decir la verdad, pero ingenuamente, porque esa verdad estaba todavía muy fresco todo, iba a poner en entredicho al gobierno de Inglaterra, iba a causar un impacto muy profundo en toda la juventud y en toda esa generación que vivió eso. Y pues decidieron eliminarlo, culpando a Mark David Chapman, un loco sujeto al programa MK Ultra, que aparentemente lo abatió a balazos afuera de su departamento. Hay muchas investigaciones muy profundas, pero este es un breve resumen a grandes rasgos para observar nada más lo más importante. John Lennon fue abatido a balazos para que no dijera esa verdad. Y bueno, pues todo siguió normal, nada pasó. El falso Paul McCartney siguió sacando discos. Y en el año 2000, por esas fechas, George Harrison pensó que ya había pasado mucho tiempo y decidió revelar la verdad. Casualmente, en esos años, un loco se metió a la residencia de George Harrison y lo atacó a puñaladas. No le causó la muerte, lo dejó grave. La noticia no trascendió más que a nivel local. Y bueno, pues a partir de ahí su salud se fue deteriorando y murió poco después,
pero antes de morir subió su testimonio a internet. Un testimonio en el que decía toda la verdad y que inmediatamente fue borrado y sustituido por otro.